Médica. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. Lisania Salcedo, un día como hoy en la medicina. ¿Qué pasó? Un día como hoy, 20 de diciembre del año 1859, nace el médico, psiquiatra y sanitario argentino Domingo Felipe Cabret. Cabret fue el fundador de la Liga Argentina de la Lucha contra el Alcoholismo, motivado por sus estudios realizados en los que sostenía que el consumo excesivo de alcohol destruía y dañaba al hombre y a su personalidad. Eso fue un 20 de diciembre de 1859. Entonces nace la persona que lucha contra el alcoholismo, ese argentino que pues empezó a notar cómo el alcohol empezaba a crear problemas al punto de destruir al hombre en su contexto familiar. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Continuamos. Hoy en Cátedra Médica hablamos con la doctora Joyce Reynoso. Ella viene de ISA, Grupo Dermatológico. Recordarles que ISA, Grupo Dermatológico, está en 809-544-0661. Está en la Luis F. Tomén número 7, en el Evaristo Morales. Doctora, usted mencionaba que normalmente podemos perder unos 100 hebras de pelo. ¿Cómo yo diferencio eso? Porque lógicamente no las voy 100 hebras diarios. Sí, diarios. Sí, pero diarios. Naturalmente eso preocupa mucho que tú ves 20, 30 hebras. Porque uno no las cuenta. Entonces, sí. ¿cómo yo sé que debo poner atención a esa pérdida de cabello y dirigirme donde un especialista a tomar medidas para que no tenga consecuencias más fuertes? Si tomamos una de las preguntas que hizo una de nuestras oyentes, pues realmente ella lo contestó justamente ahí. Y es que en el año yo experimento varios episodios en donde se me cae el pelo normal y llega otro momento en donde se me cae pegotes, que fue la palabra que ella utilizó. Y esa sería la diferencia de acudir al dermatólogo. Cuando vemos esa caída de cabello normal en nuestras manos, que cónchale, ya estoy acostumbrada. Que es lo que siempre ves. Exactamente, eso sería lo normal, eso serían, vamos a decir, las 100 hebras, por así decirlo. Okay. Pero ya cuando vemos esa cantidad exagerada, pues ahí viene el problema. Y quiero algo importantísimo que no se pase, y es sumamente curioso, pero esa fase de crecimiento y caída del cabello que comentaba al inicio, pues misteriosamente cada causa que provoca una caída de cabello, una alopecia, no ocurre inmediatamente, ocurre de 2 a 3 meses después de esa causa. Es decir, para poner un ejemplo, si en enero me dio COVID, por ejemplo, en marzo, en abril inicia la caída de cabello post-COVID. Pero si en febrero tuve una cirugía importantísima en donde también me afectó, pues 3 meses después, estamos hablando de marzo, abril, en mayo, inicia una caída de cabello por lo que me ocurrió en febrero. Pero ya yo tengo un mes cayéndose el cabello. Pero si en mayo me pasa o me sucede otra cosa, una situación de estrés importante en el trabajo, pues va a tener sus propios 3 meses. Entonces el pelo, para regla general, inicia su caída luego de 3 meses posterior a un evento importante. Tarda 3 meses cayéndose y luego se recupera. Y por eso es que la mujer experimenta a lo largo del año o varios episodios de entrada y salida, por así decirlo, o de manera corrida. Tengo 6 meses, tengo un año cayéndoseme el pelo. Pero casi siempre es bueno investigar, y en eso la conversación influye muchísimo en ir identificando y descubriendo esas potenciales causas que lo pudieron haber provocado. La caída del pelo, doctora Joyce Reynoso, viene acompañado, o sea, esa alopecia femenina viene acompañado de otros síntomas, de otros datos, como por ejemplo, quizás dolor en el cuero cabelludo, caspa. ¿Qué elementos adicionales pudieran acompañar a la caída per se del pelo? Cuando el pelo se cae, provoca lo que se llama tricodinia, que es esa sensación urente, ese dolor en el cuero cabelludo como el paciente lo describe. La caspa y lo demás pues no está provocado por caída de cabello. La caspa o la dermatitis seborreica, que ya es un estado inflamatorio de la caspa, por así decirlo, puede provocar caída de cabello, pero no es que está acompañada de esa caída normal. Pero sí ese ardor, esa tricodinia, como el paciente lo describe, me duele el cuero cabelludo, y eso es por caída. Como usted le respondía a uno de los radioescuchas,
el diagnóstico de este tipo de afección, ¿cómo se realiza? ¿Es igual que los demás temas dermatológicos que tiene que ser que el especialista lo ve e identifica, o hay algún tipo de estudio que se hace para determinar que es alopecia? Ambas cosas. Siempre vamos a ser fanáticos de la consulta presencial. Realmente en virtualidad pues lo hicimos, pero lo más importante es hacerlo, porque el cuero cabelludo, es importantísimo verlo. El cuero cabelludo te ofrece muchísima más información. Nosotros los dermatólogos utilizamos una herramienta que se llama dermatoscopio, que es un aparatito como una lupa, para así que me entiendan. Esa lupa te permite ver el cuero cabelludo aumentado entre 10 o 20 veces más lo que estamos viendo. Y con eso vemos la inflamación alrededor de cada folículo, vemos su estado, vemos esa realidad, por así decirlo, que virtualmente o que una llamada telefónica no la podemos lograr. Si hay caída de cabello de un área más que en otra, si se está quedando una área alopécica, por así decirlo. O sea que el diagnóstico se realiza clínico, siempre clínico el diagnóstico, y ya de ahí en adelante pues podemos saber. Hay algo que se llama tricograma también, que es tomar esa hebra de cabello y confirmar si está cayéndose de manera normal. Y aquí aprovecho algo, cuando tomamos ese pelito y lo vemos con todo el bulbito blanco que está debajo, como con esa raíz que el paciente dice, se me sale desde raíz, eso es bueno, porque esa raíz significa que ya ese pelo estaba destinado, predeterminado para caerse, y ese pelo tiene uno nuevo debajo. O sea que si ese es el tipo de caída que están experimentando, con paciencia y con tratamiento médico, pues se puede resolver. Cuando usted habla, doctora, del tricograma, habla de un análisis que se le hace al pelo, ¿no? Uh-huh. ¿Eso se realiza de forma habitual en el manejo que usted ofrece al paciente con alopecia? ¿O es un diagnóstico que se hace ya de manera, o sea, es un procedimiento que se hace ya de manera de excepción? Realmente lo dejamos para casos más excepcionales. Es un pelo, es simplemente tomar ese cabello y observarlo al microscopio y observar su raíz. Es ver si está en fase de crecimiento, porque la raíz cambia, ver si está en fase de detención o si está en fase de reposo o de caída, para diagnosticar si el cabello se está cayendo en fase de crecimiento o en fase de telógeno, en la fase que le corresponde, porque las causas son diferentes completamente. Doctora, en cuarentena yo tengo una amiga que me dijo, Liz, mira, para que el pelo no se te salga, prepárate esto, cómprate un ron blanco, échale canela, échale trocitos de jengibre y deja que eso se fermente, y después ponte eso, porque en cuarentena todo el mundo estaba cuidándose el pelo en casa, ponte eso en el cuero cabelludo y tu pelo va a crecer y no se te va a caer. ¿Cómo afecta? Pero tú no lo hiciste. No, doctor, ¿qué le digo, doctor? No te veo calva. Doctora, ¿cómo afecta ponerse a inventar con estos remedios caseros para ponerse en el cuero cabelludo? ¿Cómo afecta eso a la salud? Debiste, Lisa, eso, echarle un poquito de hielo en un vaso y disfrutar tu cuarentena, porque todas esas moléculas son tan grandes que no hay manera, no hay evidencia científica de que penetren a través de esa raíz del cuero cabelludo y hagan algún efecto. Romero, canela, espíritu de no sé qué cuántas esencias, ron blanco, mayonesa, mantequilla, un montón de causas más que se utilizan. Por favor, no lo hagan, porque simplemente están o perdiendo su tiempo o tal vez maltratándolo más. La alopecia areata, doctora, esa pérdida de pelo de forma focalizada, donde se ven claros por aquí, claros por acá, o sea, esa es la famosa alopecia areata. ¿Cuál es la causa más frecuente asociada a ella? La alopecia areata es una condición autoinmune, es decir, que es nuestro propio cuerpo que nos está atacando y por eso se nos cae el pelo en forma de parches, en forma de monedas, por así decirlo. Causa número 1 en el día de hoy, estrés, increíblemente. Estrés. Pero no deja de ser que hay causas médicas, como por ejemplo desbalances hormonales como la tiroides, es una de las grandes responsables, y déficit de vitamina que lo pueden causar, pero es una condición autoinmune. Tenemos otra llamadita, sí, doctor, por aquí. Buenos días, Cátedra Médica. Muy buenos días. Señorita, disculpe, felicidades para todo, para el doctor y todos los que están ahí. Gracias. Mire, yo soy un señor de 65 años y hasta hace 2 años más o menos, cuando empezó la pandemia, yo tenía todo mi moño, mi cabello en la cabeza. Pero de pronto empezó a aparecer esa caspa que acaba de decir la doctora, esa caspa seborreica, así. Y definitivamente es a una velocidad increíble que va saliendo.
Y como dijo la doctora, cuando yo me rasco, que me quito la caspa, se sale con todo y la raíz, el cabello. Por favor, la doctora me puede indicar si acepta el seguro o qué cosa yo puedo inmediatamente hacer sobre eso. Ustedes pueden contactar a ISA Grupo Dermatológico, 809-544-0661. Doctora, la relación que existe en el caso de la alopecia androgénica que usted mencionaba, se ha dicho que quien aporta el gen para la calvicie es la mujer. ¿Qué de cierto hay en esto? No es 100% demostrado, realmente ya se está viendo que la línea paterna también puede aportarlo. Entonces era una creencia, por así decirlo, muy, muy antigua, pero realmente ya está demostrado que no, que puede venir de ambos, de papá y de mamá. ¿En quién es más frecuente la caída del pelo? ¿En el hombre? 100% en el hombre. ¿O es que se nota más, doctora? Puede ser también, pero la mujer tiene la ventaja de que acude más rápido a consulta también. Como todo, la mujer se cuida más. El hombre va, yo tengo pacientes que llegan a los 50 años, estoy calvo, quiero resolver mi vida, o sea, Sí. ¿por qué no viniste a los 20, a los 25, cuando realmente podíamos haber hecho o controlar algo? Porque la alopecia androgenética se controla, se frena, pero no se cura. No se cura. 809-682-9850, 809-682-9850, desde cualquier punto del planeta, 833-380-0062, es la línea de contacto con Cátedra Médica. Doctora, ¿se previene la alopecia? ¿Hay alguna manera? Bueno, si nos remontamos a todas las causas que mencioné, pues hay algunas que son prevenibles. Algunas. Exacto, y se puede hacer, pero en sentido general sería tu respuesta, no. Bueno, tenemos una llamadita por aquí. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, yo considero que no es tan real que la madre sea la que aporte, porque, por ejemplo, mi abuelo, en el caso mío, mi abuelo era el que no era el calvo, y todos los hombres de esa familia somos calvos. Bueno, doctora, entonces, en vista de que no se previene y de que hay algunas de las causas que sí se pueden evitar, y que, o sea, indefectiblemente aquellas causas que no se pueden evitar me van a provocar esa alopecia, ¿hay alguna manera de revertir el daño que cause esta afección en mi cuero cabelludo si voy a tiempo donde el especialista? Claro que sí, 100%. Recuerden que son caídas temporales. Cuando pase ese tiempo, por así decirlo, de que él se cae, pues el cabello vuelve y se recupera. Lo ayudamos en la consulta con lociones, con medicamentos, viendo si sus niveles de vitamínicos y demás está todo controlado, pero lo ayudamos a tiempo para recuperarlo más rápido, tal vez en mejor estado, pero él solito se recupera. O sea que no hay un daño real. ¿Cuándo es esta caída reversible? Ahora, si ya cae un tipo de caída que me deja una cicatriz, o por ejemplo en el caso de la alopecia areata, sí necesitamos ayuda mucho más inmediata, porque esta alopecia areata puede seguir creciendo y mientras más crónico se hace, mientras más tiempo pasa, pues es más difícil resolverlo. Como todo en la piel, yo entiendo, como todo en medicina, mientras más tiempo tardemos en hacer el diagnóstico, más difícil es el tratamiento. Doctora Joyce Reynoso, dermatóloga hoy en Cátedra Médica. El caso del paciente que tiene un tratamiento con radiación, ese paciente que se somete a radioterapia. Yo en el caso particular, la puedes tomar y dejarla en hold. Y ese paciente que tiene un tratamiento con radiación, he visto tratando pacientes con aneurisma que los ponemos a una dosis importante, y a los 3 meses, a los 4 meses empiezan a perder el pelo, tienen zonas focalizadas. ¿Cuál es la razón de esta caída per se, para que la gente lo entienda? La radiación puede provocar 2 tipos de caída, la reversible y la irreversible, la verdad. A veces cuando son, en el caso de neurología, de neurocirugía, por así decirlo, esa radiación directa al cuero cabelludo pues puede destruir ese folículo de manera permanente y ahí causaría una caída de cabello o una zona de alopecia para toda la vida. Pero muchas veces el efecto de la sola radiación en el cuerpo pues causa también un efluvio telógeno, que es la caída que va a ser temporal por ese momento, por esa situación que se provocó, y el cabello vuelve y se recupera. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, Cátedra Médica. Se cayeron las 2 llamaditas por aquí. Doctora,
hablaba de los tratamientos para la alopecia, hablaba de lociones. ¿Cuáles son las diferentes opciones que tiene un paciente con este tipo de condición para tener un tratamiento efectivo? Bueno, con esto lo primero que quiero decir es tumbar un santo, como dicen a sí mismo, desmitificar algo, y es que el champú ni saca cabello ni detiene la caída de cabello. O sea que esos champú crecimiento, anticaída, eso... Realmente es un tema más, como yo le llamo a veces, un poquito mercadológico. Y sí es cierto que el champú tiene ingredientes que ayudan a fortalecer el pelo, a mantenerlo más sano, limpia. El champú limpia 100% y esa es su función principal, no debemos olvidarla nunca. Pero el champú como tal, no hay manera de que detenga un ingrediente en el champú. ¿Cuánto tiempo permanece en nuestra cabeza? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. No hay manera de que se esté ahí y detenga la caída de cabello. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Tengo una pregunta para la doctora. Yo escuché que ella dijo de que la tiroides también tiene que ver con la caída de cabello. Ese es mi problema. Yo quiero saber si después de que se controla o de la cirugía el cabello se recupera. Vámonos a una pausa. Cuando regresemos, la doctora Joyce Reynoso, dermatóloga experta en pelo, ella es tricóloga hoy en Cátedra Médica, vamos a responder esas preguntas que quedan pendientes. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Continuamos en Cátedra Médica. Hoy hablamos de alopecia femenina. Doctora, antes de irnos a la pausa, nos preguntaba una señora sobre el tema de el tiroides. Cuando ese órgano empieza a dar problemas de hipertiroidismo o de hipotiroidismo, ¿cómo esto afecta la caída del pelo? Es una de las principales causas y aquí es un tratamiento en conjunto. El endocrinólogo, quien le maneja la tiroides, pues lo pone en control. Inmediatamente ese tiroides se controla, el cabello cesa su caída y claro, puede pasar hasta 3 meses para recuperarlo otra vez. Y muchas veces es también imperceptible porque el paciente dice, me hice un análisis hace 2 semanas y estaban normales, pero tal vez ese tiroide que es como sube y baja, pues hace 2 meses, hace 3 meses estuvo descontrolado, provocó una caída de cabello que estamos viendo ahora y eso no hay manera como de saberlo. Pero mientras más en control esté, eso se va a recuperar. Lupus, en el caso de los pacientes con lupus o el paciente diabético, ¿cómo influye estas condiciones de salud en la caída del pelo? Diabetes, tanto hipoglicemia como los pacientes con hiperglicemia es un motivo per se para provocar una caída de cabello de la de tipo reversible 3 meses después. Pero el lupus desgraciadamente no. El lupus me provoca una inflamación tal debajo del cuero cabelludo que es irreversible, ya provoca lo que es una alopecia cicatrizal. ¿La alopecia puede darse solamente en la cabeza o podemos tener alopecia en cualquier parte del cuerpo? Sabemos que tenemos pelo en toda parte del cuerpo, ¿no? Entonces es una pregunta que me surge. Realmente donde sea que tengamos un pelo está creciendo, cayéndose y en su ciclo de reproducción. La alopecia areata, por ejemplo, se ve mucho en cejas, se ve en cuero cabelludo y hay pacientes que lindísimo van con el brazo todo lleno de pelo y un área específicamente redonda, muy bonita, de falta de pelo. Y eso es alopecia areata. Las cejas, las pestañas están en constante recambio y eso lo experimentamos. Claro, el tiempo no es el mismo. En el cuero cabelludo pues tenemos una fase, como yo le decía, de 3 meses, años y demás, pero en las pestañas y cejas, por ejemplo, es mucho más rápido ese recambio, pero puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Doctora, la gente busca muchas alternativas cuando sufre de esta afección. Y una de esas alternativas que se ha hecho muy famosa y que la gente está recurriendo a ella de manera como la primera opción es el trasplante capilar. ¿En qué consiste este tipo de técnicas? ¿Es recomendable? El trasplante capilar es un método quirúrgico, es una cirugía en donde se toman folículos del cuero cabelludo de la zona posterior y se llevan a una área de alopecia o en el caso de los hombres, que es lo más famoso, lo más común, a la parte de implantación donde falta el cabello.
Varios aspectos importantes. El trasplante de pelo no es para todo el mundo, número uno. No es para todo tipo de caída de cabello. No aplican todos los pacientes, aunque tengan un tipo de caída de cabello. ¿Cuál sería ese paciente ideal? Ese muchacho que ya tiene más de 25, 30 años, porque tampoco hay pacientes jovencitos. ¿Muchacho o muchacha? Sí, joven, varón, hembra, Exacto. por así decirlo, pero que ya tengan una edad de estabilidad de su condición, por así decirlo. No me gusta llamarle ni siquiera enfermedad. Ese joven de 20 años que tiene su abuelo, su bisabuelo, su papá, su mamá, todo el mundo con calvicie, y llega con 22 años con unas entradas bien pronunciadas, si quiere un trasplante de pelo, no es el paciente ideal. Porque si ya inició tan joven a su corta edad, significa que a los 25 años probablemente esté calvo. Entonces, se somete a un trasplante de cabello. Se le pone cabello, se avanza un poquito más esa línea de implantación. Pero ese joven va a seguir con su alopecia por genética. Entonces, a los 30 años solamente le va a quedar el pelo implantado, ya no va a tener más nada. Entonces, por eso no es el paciente ideal. ¿Cuál es ese paciente? Ese paciente que ya alcanza una madurez, por así decirlo, primero en edad y segundo en estabilidad del cabello. Las alopecias de mujeres, todas estas que estoy mencionando, aunque quiten cabello de un área, no es correcto hacerle el trasplante de pelo. Hay primero que evaluarlo. Seguimos con el pueblo. Buenos días. Buenos días. A todo. Me viene a la mente algo, doctora. En estos días vi... No. Primero le voy a decir del tintado de ceja, que me hable de eso, si no es dañino. Y en cuanto al pelo, los hombres, en estos días había alguien que va a verselo a la emisora, los viernes, que se puso su pelo hermoso para una sesión de fotos y cosas. Ese proceso no le hace daño en el cuero, en la piel de la cabeza. Bueno, la primera pregunta sobre el tintado de cejas, que está muy común ahora, muy famoso, el shading, como le llaman, de las cejas, realmente eso es tinte, estamos igual, quitando cierta protección del pelo, aplicando color y listo. Que hay que tener en cuenta que lo estoy maltratando un poco, que lo estoy resecando, pero con los cuidados del lugar pues no pasa nada, salvo que se haga una irritación al tinte como tal en el área de las cejas. Y la segunda pregunta, que era sobre Alguien que se hizo un proceso en el pelo. Hay que ver qué es exactamente, qué tipo de proceso fue. ¿Fue una queratina? ¿Fue un botox capilar? ¿Fue una cirugía capilar? Depende de lo que se haya hecho, pues entonces sería la afectación o no. Buenos días, Cátedra Médica. Vamos a ver, doctora. Nosotros hemos tenido una idea bien general y hasta diríamos que en algunos casos muy específica del problema de la alopecia en el caso de la mujer. Vemos que la mujer tiene una serie de condiciones, como es el caso de la condición hormonal, que muchas veces ese trastorno le favorece la caída del pelo. Sin embargo, nosotros tenemos que en el hombre se nota más, es más evidente porque retrasa la visita al médico. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de la caída del pelo posparto? ¿Qué tenemos ahí? Bueno, yo soy una fiel vividora actualmente de lo que es una caída de pelo posparto. Dicen, la creencia popular dice, cuando al niño se le cae el pelo, comienza el pelo de la mamá a caerse. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando el bebé cumple 3 meses. Entonces, si nos remontamos a todo lo que hemos hablado en el día de hoy, el bebé nace, la mamá desciende bruscamente, sus hormonas van al suelo, progesterona, estrógeno y todo lo que ocurre en la mamá que la pone linda, y por eso los embarazos, la mamá está radiante, tiene un pelo hermoso, en la mayoría de los casos abundante, brilloso por el exceso de hormonas, pero cuando nace el bebé viene una caída abrupta. Entonces llega esta cosita a llenarte de vida, pero también a tumbarte tus hormonas. Y a los 3 meses ocurre la caída de pelo del posparto, y no es más que un efluvio telógeno. O sea, es una caída normal. ¿Se recupera cuándo? A los 6 meses, a los 3 meses, vamos a decir, de haber iniciado, que el bebé ya tiene sus 6 meses, la mamá comienza a experimentarlo. Pero tarda porque es una caída muy abrupta realmente, y tarda hasta 6 meses en recuperarse, 8 meses en volver a ser lo que yo era antes, por así decirlo. Tenemos otra llamadita por aquí. Buenos días. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Señorita, yo la pregunta que le hice ahorita, disculpe que yo marqué de nuevo, es que yo le quería preguntar a la doctora si es posible a mi edad
que esta situación de mi pelo se pueda resolver con tratamiento, con esto, con... Exacto. Una pregunta, caballero. ¿Qué edad tiene usted y cuál es el problema que tiene? 65 años, señor. Ujú. Exacto. Y apenas hace, en lo que empezó la pandemia, de ahí para acá, mi pelo se ha ido perdiendo de una forma vertiginosa, increíblemente. Entonces yo le estoy preguntando a la doctora, le quiero preguntar si eso tiene solución mediante la aplicación de tratamientos o algo, o si ya me tengo que olvidar de eso por mi edad. Yo no le recomendaría que se olvide de eso, porque siempre que estemos vivos, pues hay solución para todo. Varias cosas. El detonante de la pandemia, la cuarentena, lo que vivimos hace un año y algo, fue un disparador, por así decirlo, para que muchos pacientes, parece que en su caso, con alopecia androgenética, que estaban estables porque llevaban una vida estable, pero ese momento, como usted lo describe, post pandemia, pues fue como el tiro al blanco que le dio, y por eso se comenzó a provocar la caída de cabello. Pero la caspa, ese estado de costra que usted escama, pues es otra condición. Y esa es la que más tiene solución, con tratamientos antiinflamatorios y tratamiento médico como tal. Usted tiene solución 100%, o sea que no se olvide de eso por ahora. Doctora, usted habló del daño que causan los alisados, los tintes, pero ¿qué hay de la exposición excesiva al calor? El secador, el blower, la plancha, que... Nosotras no vivimos sin eso, pero bueno, diga. Sí, realmente así es. El cabello es una fibra que está compuesta por agua en su mayoría de los casos. El calor, como por ejemplo un blower, una plancha, un secador, pues provocan en ese cabello como un estallido, por así decirlo, de esa hidratación interna que tiene el cabello. Y ahí comienzan una serie de burbujas a formarse y a partirse el pelo. Ahí viene el quiebre del cabello realmente natural. Si me preguntan, pues, ¿qué hacemos? Pues realmente estamos acostumbradas a eso. Lo ideal siempre será dejarse secar el pelo al aire, siempre. Esa será la primera opción. Pero si queremos estilizarlo por temas ya, pues, social, realmente hablando, pues lo menos dañino es dejarlo secar al aire y luego entonces pasar un secador. Blower es lo menos, luego sigue plancha. La plancha es de los más dañinos. Hay muchos blowers modernos ahora, el famoso cepillo Revlon, por así mencionar una marca, pero ese cepillo automático que sale el calor y que da vueltas a sí mismo. Es un secador de pelo normal. ¿Qué tiene de bueno? Que es práctico y lo podemos hacer en la casa, pero aporta el mismo calor, sube la temperatura de ese cabello a más de 175, más de 200 grados Celsius, explota, estalla y ahí viene el problema. En cuanto a, siempre me preguntan, ¿rolos o blower? Sí. Pues realmente el rolo, ¿qué está pasando? Tomo un cabello húmedo, lo envuelvo, le hago una forma, lo seco de manera no directa, por así decirlo, y el pelo recibe calor y por eso se maltrata menos que con el secador directo, con un blower, en donde yo aplico un calor a menos de 2 centímetros de distancia, por así decirlo, y maltrato mucho más al pelo. Ideal, secar al aire y luego entonces le aplico calor. Bueno, en este momento la cátedra te actualiza. Liz. Bueno, a propósito del tema, en octubre de este año se creó la primera aplicación web que mide el impacto de la alopecia en la calidad de vida de los pacientes para mejorar su abordaje clínico integral. Esta web se llama Hair Specific Scanner. Fue creada para ofrecer al usuario la posibilidad de realizar el seguimiento de la paciente con un cálculo automático y rápido de la evolución del impacto de la calidad de vida en el mismo, ofreciendo la posibilidad de realizar automáticamente análisis comparativos entre visitas. O sea que esta página web te permite saber los daños como colaterales de la alopecia en aquellos pacientes que la sufren. Bueno, en este momento nos vamos a una pausa, señor director, y cuando regresemos seguimos hablando con la doctora Jaycee Reynoso, dermatóloga y experta en pelo. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.